Listo. Perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar, esta vez de Pitch Soluciones, en alianza o en colaboración con el capítulo. Y vamos a tener con nosotros a Pedro Celis. Bueno, voy a presentar a Pedro para no demorar más el webinar. Me gustaría comenzar, Pedro, hablando un poco de tu declaración de motivos, algo que tengo acá en tu presentación y que me pareció bien chévere compartirla con los asistentes. La declaración de motivos de Pedro es impulsar la agilidad a través del escalamiento ágil, el Kanban, el Kaizen y la inteligencia sistémica. Desarrollar conocimientos, productos y procesos, priorizar tareas y recursos, evaluar riesgos, consolidar equipos de alto desempeño y entregar valor agregado son habilidades claves que pongo al servicio de mi comunidad. Pedro es doctor en ingeniería, tiene un máster en ingeniería de planificación y producción en la Universidad de Nagaoka, en Japón. Es además ingeniero de materiales de la Universidad Simón Bolívar. También cuenta con las certificaciones de Kanban Practitioner, PMP, es Product Owner certificado, Scrum Master certificado también y tiene la certificación de SAFe 5. Y además de eso, tiene más de 14 años de experiencia y entre proyectos claves en los que has trabajado tenemos por acá el diseño y operación de la red logística de producción y distribución del Excelsior Gamma, diseño y operación de la red logística del diario El Universal, diseño de la red logística y manufacturera y distribución de pasapalos, consolidando 5 plantas en una en Jack's Snacks, y la planificación de la fusión de operaciones logísticas de 2 empresas cerveceras en Cervecera Presidente. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido Pedro, y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Alejandro, por esa presentación muy amable. Buenas noches a todos, encantados de tenerlos esta noche por acá. Esta primera lámina me gusta ponerla, tenemos una audiencia variada, hay personas que están más familiarizadas con la agilidad, otras menos, y por eso me gusta que nos ubiquemos un poco en el tiempo. Y bueno, yo estudié en Japón y resulta que la agilidad nace en Japón. Japón es un país bien interesante. En 1860 el emperador Meiji decidió de abandonar el sistema feudal que hasta ese momento llevaban y digamos que abrazar lo que es el sistema de progreso occidental, ¿no? Japón se occidentalizó, no en su cultura, pero en esa fórmula de crecimiento y de progreso que tenemos en Occidente. Ya en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Toyota nos entrega lo que es el sistema justo a tiempo, que muchos ingenieros hemos estudiado en la universidad. Sistema fascinante para las cadenas de suministro. La misma Toyota sigue evolucionando su justo a tiempo y en 1956 nos entrega lo que es el Lean Manufacturing, lo que hoy conocemos realmente como Lean Manufacturing. Es una evolución del justo a tiempo. El justo a tiempo se trata de eliminar todo lo que genere desperdicio, o por lo menos reducirlo, ¿no?, a todo lo largo de la cadena de suministro. Lean Manufacturing crece sobre eso. En el 75 tenemos la publicación de un libro importantísimo sobre el sistema de producción de Toyota. Ya en el año 86 se produce una publicación de Nonaka y Takeuchi, en donde ellos trabajan el desarrollo de productos, ponen todas las experiencias que ha habido en Japón sobre desarrollo de productos y asocian algunos términos al rugby, utilizan el rugby como metáfora. Y de ahí sale la palabra Scrum, de ahí sale la palabra Sprint y todas esas que ahora los que hacemos agilidad pues estamos familiarizados. En el año 86, el desarrollo de productos en Japón estaba muchísimo más avanzado que en el resto del mundo. Una empresa automotriz japonesa podía diseñar un vehículo de cero en 2 años.
Las empresas norteamericanas como General Motors se demoraban 5 años en hacer eso. Entonces había una diferencia de 3 años por la metodología y por la forma de desarrollar nuevos productos. Ya en los años 90 entra lo que es la crisis del software a nivel mundial. ¿Qué es la crisis del software? El software se planificaba, se hacían proyectos en cascada. Si era un software muy grande, muy complicado, pues eso podía tardar años en desarrollarse. Algunos de nosotros estudiamos o hicimos proyectos de esos en los años 90. A veces eran frustrantes porque se hacía algo, se planificaba, se diseñaba y 2 años después, cuando ya se iba a sacar, uno se daba cuenta de que eso no servía, de que las cosas habían cambiado. Y eso es lo que llamamos la crisis del software. La lentitud para hacer un software y el cambio radical que había en el entorno mientras lo estábamos haciendo. En el año 95 se genera pues la guía Scrum, básicamente, una forma diferente, radicalmente distinta de hacer software. Y claro, todo esto viene de ese paper del 86 de Nonaka y Takeuchi de desarrollo de productos, porque al final de cuentas hacer un software es desarrollar un producto. Esto tiene muchísimo éxito, ¿no? La guía Scrum tiene muchísimo éxito en lo que es el desarrollo de software y ya para el año 2001, pues una cantidad interesante de pensadores que estaban en estas áreas hacen lo que llamamos el manifiesto ágil. El manifiesto ágil es básicamente un cambio de paradigma que nos lleva hacia la agilidad. Es un cambio de paradigma donde ya las cosas no se hacen como se venían haciendo, como se hacían tradicionalmente, sino que se hacen de una forma diferente, ¿no? Y es un poco lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. En el 2005, pues el Lean Startup empieza a haber una cantidad, a partir del año 2000, una cantidad de nuevas empresas, nuevos emprendimientos, sobre todo alrededor del Internet. Y estos emprendimientos, pues, asumen también ese manto ágil y esa forma de desarrollar nuevos productos, porque al final de cuentas, un emprendimiento no es una empresa, un emprendimiento es un producto o un servicio. Un emprendimiento se construye alrededor de un producto, un servicio y eventualmente se convierte en una empresa. En el año 2009, el Kanban empieza a también hacer su entrada fuertemente. Kanban ya se utilizaba, los tableros Kanban se utilizaban, bueno, desde el justo a tiempo teníamos Kanban, ¿verdad? Pero el Kanban para manejar el conocimiento, para manejar el desarrollo de productos y servicios, como tal, en 2009 se pone, digamos, empieza a entrar con fuerza. Es una forma, un marco de trabajo diferente al Scrum, pero con las mismas raíces, un poco más flexible, algunos dirían. Y en el 2011 llegamos a lo que es el Scale Agile Framework, SAFe, que es lo que vamos a hablar hoy precisamente. Y es, bueno, ya tenemos este equipo de trabajo Scrum, que trabaja muy bien, que hace las cosas de forma eficiente. ¿Cómo podemos extender esto al resto de la organización? Podemos trabajar todas las áreas de una manera ágil. Scale Agile Framework, SAFe, viene con un marco de trabajo y toda una interacción de diferentes cosas que nos permiten trabajar de esa manera. Y cuando llevamos agilidad a la organización completa y no solamente a un pequeño proyecto o un pequeño equipo de trabajo, eso significa que tenemos que hacer todo de forma ágil y todo tiene que estar de alguna manera concatenado. Entonces, bueno, eso es un poco para introducirnos al tema y saber dónde estamos ubicados. Vamos a hablar de cómo escalar la agilidad en toda una organización y eso lo vamos a hacer con SAFe y por supuesto todo comienza con la planificación. La planificación para que todo esto funcione tiene que ser también ágil, ¿no? Entonces, esta noche les presento 3 objetivos de aprendizaje. El primero es
conocer los componentes de la planificación estratégica en tiempos VUCA. Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Tal vez algunos piensen, bueno, eso es porque llegó el COVID-19, estamos ahí. Y sí, definitivamente el COVID-19, la pandemia, ha acelerado de forma impresionante esto, ¿no? Estamos viviendo tiempos de gran incertidumbre, de gran complejidad. Pero realmente esto viene desde los años 90. Desde principios de este siglo, cada vez las cosas son más inciertas, ¿no? Y nos tenemos que acostumbrar a este nuevo ambiente. El segundo objetivo de aprendizaje es familiarizarse con el escalamiento ágil a través de SAFe. Y el tercero es identificar elementos claves de los negocios ágiles. Entonces vamos a ir por partes. El objetivo 1, planificación estratégica moderna. Bueno, ¿qué es lo que está generando esto? ¿Qué es lo que nos guía? Nos guía un ambiente de volatilidad, un ambiente VUCA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Tenemos que hacer planificación estratégica bajo esos términos. La planificación estratégica siempre ha sido un tema de tensión creativa. Y eso no ha cambiado, sigue siendo así. Fue así hace 50 años y sigue siendo hoy así. Lo que sí ha cambiado es, por ejemplo, antes era de sobrecontrol. ¿Cómo controlamos esto? Ahora es sobre aprendizaje. Vamos a hablar un poquito de eso. Ahora es sobre cadencia y sincronización. Y sí, podemos decir que antes había una cadencia. Se hacía planificación estratégica con cierta periodicidad, pero estábamos hablando de periodos quinquenales. Uno veía en los años 80, en los años 90, grandes empresas que contrataban a una consultora como McKinsey y hacían su proyecto de planificación estratégica para los próximos 5 años. Eso ya no lo podemos hacer. Eso no tiene, hoy en día, eso no tiene sentido. Entonces estamos hablando de una planificación estratégica trimestral. Que cambia radicalmente las cosas, ¿no? Esta es la tensión creativa de la que les hablaba. Se trata de generar opciones estratégicas. Toda planificación estratégica lo que busca es eso. Básicamente hacemos un diagnóstico de la situación actual y establecemos unos objetivos estratégicos. Y entre esos dos hay una brecha que es importante y que nos genera esa tensión creativa. Y esa brecha nos dice y nos lleva a determinar algunas líneas de acción. Antiguamente esas líneas de acción las llamábamos proyectos. De toda planificación estratégica se desarrollaba una serie de proyectos, se asignaban proyectos y se ejecutaban proyectos. Y teníamos 5 años para ejecutarlos. Hoy ya no es así, hoy lo hacemos trimestralmente, entonces esas líneas de acción las estamos monitoreando y debemos tener la capacidad de cambiarlas cuando queramos cambiarlas, eliminar algunas, traer unas nuevas y no podemos esperar 5 años para hacerlo. Básicamente, la planificación estratégica trata de visualizar el futuro. ¿Cómo visualizamos el futuro? Bueno, hay varias herramientas, algunas que se usaban desde hace ya muchos años, otras son un poco más nuevas, ¿no? Plasmamos en los 9 bloques del Canvas, por ejemplo, el estado actual del negocio, con énfasis en la propuesta de valor y en la segmentación de clientes. Canvas, el modelo de negocios en Canvas, pues es una metodología muy visual que nos permite entender fácilmente qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos parados, qué es lo importante y qué no. Después desarrollamos con tormentas de ideas, ¿verdad? Desarrollamos nuevas cosas, pensamos a ver qué podemos hacer diferente, hacemos una evaluación del entorno, las 5 fuerzas de Porter siguen siendo válidas, esa análisis se hace, hacemos un análisis DOFA, ¿verdad? También es algo que es una herramienta que se usaba hace mucho tiempo y la vamos a seguir utilizando. Los OKR no son tan nuevos, pero son pocas empresas las que lo utilizaban. Cada vez se están utilizando más los objetivos y los resultados claves. Trabajar a través de eso también resulta muy, muy conveniente en agilidad. E incluso podemos aplicar la innovación estratégica Blue Ocean, donde nos hacemos preguntas de, bueno,
qué queremos agregarle a esta industria, qué queremos eliminarle, qué queremos reducir, qué queremos incrementar. Y de esa manera incentivamos la innovación en las diferentes áreas donde estemos. Luego de que tenemos esto, nos tenemos que decidir tal vez por uno o dos escenarios. Evaluamos opciones y seleccionamos el estado futuro deseado, el estado futuro que es retador, pero que es factible. Y de esa manera terminamos nuestro proceso identificando lo que hoy en día llamamos épicas y habilitadores, que nos llevarán del estado actual al estado futuro. Es el cómo llegamos de aquí, donde estamos, y cómo llegamos a ese lugar al que queremos estar, ¿no? Entonces, esas son las épicas y los habilitadores. Épicas es lo que un equipo Scrum conoce como historia de usuario, pero grande. La historia de usuario normalmente es algo que hace un equipo Scrum en 1 o 2 semanas. Si estamos hablando de software, pues es tal vez alguna característica del software. Cuando hablamos de épica, hablamos de un software completo, hablamos de un producto completo, hablamos de cosas grandes, ¿okay? Pero es lo mismo en el sentido de que nos focalizamos en qué es lo que agrega valor al cliente, ¿okay? ¿Qué es lo que es importante para el cliente? Lo hacemos, lo diseñamos, planteamos las hipótesis metidos en el zapato de nuestros clientes. El desarrollo de productos y servicios es el proceso de convertir la incertidumbre en conocimiento. Esto lo dice Dante Osterwald en su libro The Lean Machine. Es una frase que me encanta porque resalta la esencia de la agilidad, ¿no? Y cómo hemos cambiado el paradigma tradicional a un paradigma que era un paradigma de control, ¿verdad? A el nuevo paradigma que es el paradigma del aprendizaje. Y básicamente, fíjense, el desarrollo de productos, cuando estamos el primer día, cuando tenemos nuestra épica y estamos el primer día y queremos ejecutarla, ese primer día es el día que menos sabemos sobre lo que va a ocurrir. ¿Okay? En la medida que pasa el tiempo, nosotros vamos a aprender cada vez más sobre esa épica, sobre eso que queremos. Vamos a saber qué funciona y qué no funciona. Pero el primer día no lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso es que él nos dice que se trata de convertir esa incertidumbre del primer día en un conocimiento concreto en la medida que pasa el tiempo. Y esto era algo que ya Deming nos lo enseñaba en su ciclo, Plan, Do, Check, Act, ¿no? El ciclo de Deming es un ciclo de aprendizaje, es un ciclo de mejoramiento continuo, es un ciclo que aplica para muchísimas cosas. Y básicamente lo que queremos es cerrar o acortar ese ciclo de aprendizaje lo más posible. Mientras más corto el ciclo, más rápido el aprendizaje. Se trata de una retroalimentación rápida para acelerar ese conocimiento. Entonces no queremos control, queremos más bien acelerar ese aprendizaje y desarrollar el conocimiento necesario que nos va a permitir ser exitosos y lograr los objetivos. Mejora la eficiencia del aprendizaje al reducir el tiempo entre la acción y el efecto. Reduce el costo de los riesgos al bloquear caminos no exitosos. Cuando yo aprendo que por ahí no es, eso es un aprendizaje importante, es un aprendizaje valioso. Y si lo hago rápido, mientras más rápido, menos tiempo, menos dinero, menos recursos voy a gastar en eso. Cadencia y sincronización. Planificación transversal. Aquí, cuando hablamos de cadencia, hablamos de ritmo, ¿verdad? Decíamos que la planificación estratégica tradicional, digamos, se hacía de forma quinquenal, eventualmente pasó a ser cada 2 años, o incluso algunas empresas lo llegaron a hacer anualmente, ¿verdad? Se hacía a esa cadencia. La cadencia ha cambiado. Ahora tenemos que hacer las cosas con mucha mayor frecuencia. Y hablamos en muchos de estos marcos ágiles, se habla de un trimestre, de 12 semanas como una medida correcta, adecuada para una organización. Ahora va atada a la sincronización. Nosotros podemos tener un equipo de trabajo Scrum que hace sprints de 3 semanas. O podemos tener otro equipo de trabajo Scrum que es sprints de 2 semanas.
o de un mes, ¿no? Y lo hacen a su cadencia, están acostumbrados a eso y eso funciona de maravillas. Pero cuando empezamos a tener varios equipos Scrum que están trabajando en una misma cosa, en un mismo tema, esa cadencia tiene que ser igual y tiene que estar sincronizada, ¿no? Por eso es que hablamos de cadencia y hablamos de sincronización. Entonces, ¿qué significa que están sincronizados? Que el sprint de todos mis equipos de proyecto, equipos de trabajo en la organización comienza el mismo día y terminan el mismo día. Eso nos permite que se trabaje conjuntamente y nos permite hacer cosas como lo que vemos en la foto. En la foto tenemos una reunión que se hace trimestralmente, cada 12 semanas, de todos los equipos Scrum que tenemos y que están trabajando en algún producto o en algún servicio. Cada una de esas mesas que ustedes ven ahí es un equipo Scrum que tiene sus desarrolladores, tiene su Scrum Master, tiene su dueño de producto, y todos ellos se tienen que poner de acuerdo en qué es lo que van a hacer las próximas 12 semanas, tienen que organizarse y es lo que llamamos la planificación transversal, ¿no? Entonces estos temas es las cosas que más han cambiado en planificación estratégica. Todos los interesados en una misma habitación, cara a cara, aunque sea virtual. La gerencia fija la misión con el mínimo posible de restricciones. Los equipos tienen que tener libertad, ¿verdad? Entonces hay un objetivo, se plantean retos, ¿okay? Pero los equipos deciden el cómo. Ocurren requerimientos y diseños. Mira, yo necesito que tu equipo haga tal cosa, ellos necesitan que yo haga tal otra, vamos a ver cuándo la podemos hacer. Las más importantes decisiones de los interesados son aceleradas. Si yo tengo, si lo que yo hago depende de alguna decisión, yo tengo que presionar para que esa decisión se tome en esa sala con todo el mundo. Los equipos crean planes y asumen responsabilidades de los mismos. Entonces, esto es, digamos que, una abrebocas para lo que es la planificación estratégica moderna. El siguiente objetivo, que es el escalamiento ágil, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de SAFe, el Scale Agile Framework, ¿no? Y vamos a ver cómo estamos cambiando de esa gestión de proyectos a una gestión de negocios. Ya esa planificación estratégica donde yo hacía mi planificación, tenía unas sesiones, analizaba el entorno, definía unos proyectos y entonces dejaba que los proyectos se ejecutaran y después volvía a ver qué era lo que pasaba cuando el proyecto terminaba. Ya eso no está funcionando así, sino que se hace la gestión del negocio. Y el negocio son productos y son servicios, ¿no? Y eso es lo que manejamos en la planificación estratégica. Tenemos Scrum y Kanban para la gestión del negocio, ¿no? Entonces ya el Scrum se eleva no solamente del equipo de trabajo sencillo de 5 a 11 personas, sino que lo llevamos a muchos equipos de trabajo y a muchas partes de la organización. Y lo mismo el tablero Kanban. Los principios SAFe, Lean Agile, son fundamentales. Lean Agile es la combinación que se usa porque tenemos que combinar las dos cosas para que esto funcione bien. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Lean Manufacturing, que fue creado por la Toyota en Japón en los años 50 del siglo pasado? Eso era lo Lean. Lean es eliminar el desperdicio, ¿no? Entonces eso es lo que tratábamos de hacer con el justo a tiempo, con el sistema de producción de Toyota. Incluso cuando llevamos eso al desarrollo de nuevos productos, queríamos quitar el desperdicio, los retrasos, los inventarios excesivos, la maquinaria excesiva, el espacio excesivo. Todo lo excesivo se trataba de eliminar para realmente hacer las cosas lean y que fueran muchísimo más efectivas. Entonces, a esto le unimos el Agile, que es esta agilidad, esta forma diferente de hacer las cosas. Y la agilidad viene sobre todo con el tema de las iteraciones, los incrementos y ese tipo de cosas. Entonces vamos a hablar también de los principios SAFe, que son fundamentales como la base.
la base donde se puede construir una organización ágil. Esta discusión existe desde que existe el justo a tiempo. Cuando yo estudiaba en la universidad justo a tiempo, veíamos cosas como que, bueno, decíamos discusiones filosóficas. Bueno, pero es que los japoneses lo pueden hacer porque son disciplinados, pero aquí en otros lados no se puede. Y realmente, bueno, lo hacemos en Venezuela, lo hacemos en todas partes. Yo tuve la oportunidad de aplicar justo a tiempo y Kanban en Venezuela en los años 90 sin ningún inconveniente. Pero sí, requiere un cambio de mentalidad, requiere de un cambio de paradigma, ¿no? Y para eso están los principios. Agilidad en los negocios y finalmente el sistema operativo organizacional dual, donde unimos un sistema de redes y un sistema de jerarquía. También vamos a hablar un poquito de eso. Los 10 principios, los voy a leer y me voy a parar en algunos que me parecen interesantes. El primer principio asume una perspectiva económica, economía ante todo. El número 2 aplica el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es pensar en ciclos de retroalimentación. ¿Cómo funcionan estos ciclos de retroalimentación en todo lo que hacemos? El número 3 asume variabilidad y preserva opciones. Aquí la variabilidad es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay incertidumbre. Yo no tengo certeza de qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar. Entonces tengo que abrir mis opciones, tengo que mantener mis opciones abiertas. Y yo me voy a ir decantando en la medida que aprenda, adquiera conocimiento y pase el tiempo por la mejor opción. Pero va a ser algo natural, va a ser algo orgánico. Es la forma como, por ejemplo, los hermanos Wright diseñaron su avión. Ellos hicieron infinidad de prototipos, no se cansaron de hacer prototipos hasta que llegaron al que era. Lo mismo hizo Thomas Alva Edison con el bombillo y así sucesivamente. Se trata de asumir la variabilidad y estar abierto a preservar esas opciones, porque alguna va a funcionar. El número 4, construir incrementalmente con ciclos de aprendizaje rápidos e integrados. Ese construir incrementalmente es parte de la agilidad, es parte de la esencia de la agilidad. Yo hago pedacitos y voy sumando y voy sumando y voy sumando, ¿no? No me tomo 5 años para al final entregar un gran producto que tal vez no funcione, sino que me voy a tomar y cada 2 semanas voy a entregar un poquito de ese producto que va a ir creciendo y va a ir tomando forma. Y en el camino yo puedo cambiar dirección fácilmente trabajando de esa manera. Entonces, construir incrementalmente y aprender y desarrollar el conocimiento es parte fundamental de la agilidad y de una organización ágil. El número 5, basa los hitos en una evaluación objetiva de los sistemas en operación. Número 6, visualizar y limitar el work in progress, reducir tamaños de lote y gestionar longitud de colas, fundamental. Número 7, aplicar cadencia y sincronizar planificando transversalmente. Ya lo discutimos bastante. Número 8, descubre la motivación intrínseca de los trabajadores del conocimiento. Esto es muy importante. Ya no estamos trabajando con obreros, estamos trabajando con personas a las que queremos aprovecharle el cerebro, no tareas repetitivas. Y la motivación de los trabajadores del conocimiento es diferente a la motivación de un obrero. Entonces nos interesa pues aprovechar ese potencial y entenderlo bien para saber cómo aprovecharlo. Número 9, descentralizar la toma de decisiones. Las cosas, es eso que hablábamos del control, todo tenía que estar controlado. En la forma de planificación tradicional ya no funciona. No podemos controlarlo todo. Entonces tenemos que controlar lo que sí debemos controlar, que son las decisiones a largo plazo, y dejar que cada uno de los equipos de trabajo controle lo que tiene que controlar, ¿okay? Y dejar descentralizar pues esa toma de decisiones, que ellos sean capaces de tomar decisiones libremente. Y el número 10, organizarse alrededor del valor. Siempre el centro es el valor. Aquí tenemos lo que SAFe nos muestra en la parte de agilidad de negocios, en la parte del portafolio. El portafolio comienza con el desarrollo de temas estratégicos
¿Qué es un tema estratégico? Bueno, un tema estratégico puede ser un objetivo estratégico, puede ser un OKR. Hay muchas formas de verlo, pero básicamente son objetivos, temas que nos van a permitir ir a donde nosotros realmente queremos ir a donde realmente podemos agregar más valor a nuestros clientes. Los temas estratégicos generan una visión de portafolio y de esa visión de portafolio se generan dos cosas. Se genera, por un lado, el Kanban del portafolio, que lo vamos a ver más adelante en detalle, y también se generan los presupuestos. Los presupuestos para esto son parte importante de la planificación estratégica moderna. ¿Por qué? Porque no podemos presupuestar como se presupuestaba antiguamente, que se generaba un proyecto y yo le asignaba dinero a un proyecto. Yo no puedo asignar dinero a un proyecto hoy en día. No puedo asignar dinero a una ética hoy en día. Tengo que asignar dinero a un flujo de valor. Ese flujo de valor va a constar de varias épicas, varios habilitadores. Y yo tengo que tener la libertad de decir, esta épica que estoy haciendo, mira, no me funciona, la tengo que cambiar, o la elimino, o la modifico, o incluyo nuevas épicas, porque me doy cuenta en la medida que aprendo que la cosa no era como yo la estaba pensando originalmente, y tengo que tener esa flexibilidad. Eso no pasa cuando yo asigno un presupuesto a un proyecto específico, porque es ese proyecto el que se va a parar y se produce la parálisis por análisis. Entonces no se hace nada porque no sabemos cómo manejarlos. Entonces el presupuesto es un presupuesto en flujos de valor. El flujo de valor de desarrollo es el que se maneja en la planificación estratégica. La empresa también tiene flujos de valor operacional, ¿no? Y eso es importante diferenciarlo porque se manejan de forma distinta indudablemente. Eventualmente, este flujo de valor, estas épicas, estos habilitadores me generan unas soluciones, un producto, un servicio, que es lo que con lo que yo voy a generar flujo de caja para mi empresa. Aplicar marcos de trabajo de hace 100 años a organizaciones que deben competir en la era digital es estéril. Esto lo dice Mick Kirsten de Project to Product, ¿no? Es esa tendencia de que ya no podemos ver las cosas como proyectos, sino como producto. Él es uno de los abanderados de esto, ¿no? Y aquí pongo la foto de Henry Ford, ¿no? Con su modelo T. Henry Ford hace 100 años hizo algo maravilloso, que fue la línea de ensamblaje. Él utilizó todas las teorías de Taylor para desarrollar sus ideas del ensamblaje de los vehículos, hacerlos sumamente eficiente, y fue realmente extraordinario el trabajo que él realizó. Sus trabajadores eran felices, eran las personas que más le pagaban. Él fue el que inventó los turnos de trabajo. Trabajaba 12 horas en la mañana y había otro turno que trabajaba 12 horas en la noche, generando muchísimo dinero y muchísimo valor, ¿verdad? Pero haciendo las actividades repetitivas que conocemos y de las que hemos hablado. No podemos manejar las cosas como las manejaba Henry Ford. ¿Por qué? Porque ya el mundo es distinto. No solamente porque hay organizaciones que están directamente de lleno en la era de Internet, como puede ser Google o Amazon, sino porque todas las organizaciones, incluso las tradicionales, están en la era digital también y tienen que aprovecharla. Eso nos lleva a el sistema operativo organizacional dual de SAFe. Básicamente SAFe nos dice, mira, tienes que manejar las dos cosas, tienes que manejar la dualidad. Hay una jerarquía que es la forma tradicional de organizarse, que es buena en ciertas cosas. La jerarquía sirve para ventas y costos, sirve para finanzas y contabilidad, ventas y mercadeo, legal y gobernabilidad, gente y carreras, producción de bienes y servicios. Para todo eso funciona de maravilla. Pero sobre todo, más aún, la jerarquía nos da estabilidad. Y la estabilidad es importante. La gente necesita estabilidad. Las organizaciones necesitan estabilidad. Pero también necesitamos las redes. Las redes las utilizamos en investigación y desarrollo, en despliegue y mantenimiento. Y hay una parte, por supuesto, que está compartida,
que es todo lo que tiene que ver con la estrategia, todo lo que tiene que ver con el compromiso con el cliente, con el apoyo, con una cultura de aprendizaje. Todas esas cosas aplican tanto a la parte jerárquica como a la parte de redes, ¿no? Y eso es fundamental. ¿Por qué las redes son importantes? Porque me dan flexibilidad, me dan agilidad. La red se redirige rápidamente hacia amenazas y oportunidades. ¿Se acuerdan ese DOFA que hicimos? Donde teníamos amenazas y teníamos oportunidades. Bueno, tenemos amenazas, podemos mover nuestra red para defendernos de esas amenazas. Tenemos oportunidades, podemos modificar nuestra red de la noche a la mañana, así, para atender las oportunidades. Si no tenemos esa dualidad de jerarquía y red, es muy difícil lograr la agilidad. Y esto es un poco, se imaginarán, una vista a vuelo de pájaro de lo que nos ofrece SAFe como modelo de escalamiento de la agilidad, ¿no? Pero bueno, en aras del tiempo, terminamos ya con llegamos a nuestro objetivo de aprendizaje número 3. Tenemos elementos claves en negocios ágiles. En los negocios siempre vamos a tener la alimentación de una visión, una misión, unos valores, ¿verdad? ¿Qué hacemos diferentes hoy en día en la planificación moderna? Bueno, manejamos portafolios de productos y servicios versus proyectos. El proyecto la figura de proyecto como proyecto deja de funcionar y empieza a establecerse la figura del producto como el centro, ¿verdad? O el servicio. Esto no quiere decir que los gerentes de proyectos nos vamos a quedar sin trabajo. Simplemente estamos cambiando el proyecto por el producto. ¿Ok? Y seguimos haciendo el mismo trabajo, pero ya no con la visión de que tiene un principio y un fin y después me olvido de eso, sino con la visión de que esto es un continuo, ¿no? Y el producto o el servicio tiene una vida y un ciclo de vida al que yo tengo que acompañar a todo lo largo. La organización tiene que acompañar ese ciclo de vida del producto a todo lo largo y tiene que generar nuevos productos y nuevos servicios y eventualmente tiene que matar productos y servicios al final de los ciclos de vida. Épicas y habilitadores son las nuevas historias de usuario. Entonces ya la historia de usuario para hacer software que me permitía pensar en el usuario para una característica específica de un software funciona muy bien a ese nivel, pero a nivel de la organización lo llevo a un nivel de épicas y habilitadores. Los habilitadores no son otra cosa más que las cosas que yo necesito para que las épicas se den, que al cliente no le importan. O sea, si estamos hablando de una aplicación, ¿verdad? Eso es una épica, pero la aplicación necesita probablemente un servidor y necesita telecomunicaciones. El cliente no está al tanto de eso, pero eso es un habilitador y lo tenemos que tener también. Entonces manejamos las épicas y los habilitadores, ese concepto, porque está centrado en el cliente y porque es grande. Y por supuesto, el tema del presupuesto Lean. Como les decía, el presupuesto es parte importante de este concepto de agilidad. Es el que me va a permitir no dar dinero a un proyecto específico, sino dar dinero a un flujo de valor. Por supuesto, bajo ciertas reglas. En esta primera lámina de la tercera parte, tenemos lo que es el avance del portafolio en el Kanban. El portafolio, lo que llamamos portafolio como tal, es un conjunto de épicas y habilitadores. O incluso, si todavía no es épica, puede ser una idea, puede ser un tema estratégico. ¿Okay? Todas esas ideas, todas esas épicas, habilitadores caen en la primera columna que llamamos el embudo. Ahí capturamos todo lo que se nos ocurra, todo lo que sale de las tormentas de ideas. Ahí puede haber nuevas oportunidades de negocio, ahí puede haber ahorros importantes en costos, ahí puede haber cambios de mercado, puede haber fusiones, compras de otras compañías, puede haber problemas con las soluciones actuales que tenemos que resolver. Ahí puede haber de todo.
¿Okay? Yo de esa primera columna, yo se la asigno, cada una de estas cosas se la asigno a alguien que llamamos un dueño de épica. Alguien que se va a encargar de eso, que va a hacer una revisión. En la siguiente columna, en la segunda columna, esta persona se encarga de hacer una revisión. Esta persona ala del embudo, la que considere más adecuada, y la empieza a revisar. Refinar el entendimiento, crear declaración de hipótesis de la épica, ¿no? Eso lo que significa es que esa épica o esa idea, yo le genero una hipótesis concreta. Y refino ese entendimiento. Bueno, si yo hago esto, ¿ok? Yo voy a obtener tal cosa. ¿Okay? Puede ser incremento en ventas, puede ser más clientes, puede ser nuevos mercados, lo que sea. ¿Ok? Yo planteo una hipótesis concreta y estimo los costos preliminares de qué significa hacer eso. ¿Ok? Con base en esa revisión, después esto pasa a la tercera columna, que es análisis. Esta misma persona, cuando tiene el tiempo suficiente y la capacidad suficiente, entonces hace un análisis. ¿Qué significa hacer el análisis? Bueno, ver qué alternativas hay para esta épica, refinar aún más los costos. Vamos a definir un prototipo, ¿ok? Un MVP, un Minimum Viable Product. Vamos de alguna manera a describirlo, qué es lo que significa hacer un prototipo de esta idea. Y eso nos va a permitir hacer un caso de negocios. Un caso de negocios lean, un caso de negocios sencillo, no con demasiada parafernalia, pero sí un caso de negocios que me diga unos ciertos números y me diga si esto realmente tiene lógica hacerlo o no. Al final, yo voy a reunir a un comité que es el encargado de la planificación estratégica y vamos a definir sobre lo que se ha analizado. Y esto debería tener una frecuencia más o menos trimestral, ¿verdad? Donde yo decido qué hago y qué no hago. De todas las épicas, de todas las ideas que yo revisé aquí, algunas van a pasar y pasan a la siguiente columna del backlog y otras son desechadas porque decido que realmente no son viables, no son factibles, no son económicamente viables, lo que sea. Lo que sí pasa, entonces a esas ya tienen derecho a tener presupuesto. Y esto es lo que es importante. Hasta el análisis, yo no he gastado más que horas hombres en hacer un análisis, en hacer una revisión, en generar tormentas de ideas. Cuando ya yo la coloco en la columna del backlog, ya ahí me estoy comprometiendo. Sin embargo, en esta columna del backlog están las épicas aprobadas y si algo de embudo era una idea, no era una épica, ya aquí se convirtió en épica o en habilitador, ¿verdad? Y empiezo a secuenciarlas. ¿Cuáles? Básicamente hago los mangos bajitos primero, DSJF, el mango bajito. Ese es el primero que agarro y hago y así voy, dándole prioridad a esto. En la medida en que yo tengo capacidad, mi organización tiene capacidad para trabajar en esto, pasamos a la siguiente columna, que es la columna de la implementación, que como pueden ver está dividida en dos, ¿no? Cuando hago la implementación, primero hago un prototipo. Si la épica realmente requiere un prototipo, se hace el prototipo. Evaluamos el prototipo, lo construimos y decidimos, mira, esto funciona, no funciona, la idea es buena, la idea es mala. Pueden ocurrir varias cosas. Puede ser que sí, que la idea sea buena, que la hipótesis se cumpla, en cuyo caso yo paso a la siguiente columna en implementación que se llama perseverar. También puede darse el caso que yo tenga que cambiar algunas cosas de ese prototipo que no están funcionando, cambio un poco la dirección, ¿verdad? Y vuelvo otra vez a probar. No hay problema con eso, hasta aprender realmente qué es lo que sí va a funcionar. Y por supuesto puede haber algunas que sencillamente deseche porque ya me doy cuenta que no van a funcionar. Entonces, donde las que llegan a perseverar, pues ahí entonces ya observamos capacidad de equipos, ya continuamos con la implementación de las características según las reglas de prioridad que establecimos y empezamos a trabajar en ello. Estas épicas y habilitadores se van a quedar aquí mientras sea necesario, ¿okay?
que el Comité de Planificación Estratégica las vigila. Cuando ya ellas pasan a ser parte de la operación, salen de aquí, ¿ok? Y pasan a la columna de hecho. La dirección del portafolio ya no tiene más nada que ver aquí y se encarga la organización, la parte operativa. Entonces, este es básicamente, dicho de forma muy sencilla, lo que es la planificación estratégica ágil. Yo trabajo en términos de épicas, las muevo a través de todo esto, hago análisis, lean y ágiles, y finalmente hago prototipos, que es muy importante, y finalmente esto llega a la organización para ser parte del día a día de la organización. Dentro de todo este proceso hay un evento que es un evento semestral, que es el evento del presupuesto participativo, que quiero resaltar aquí. Este evento de presupuesto participativo es un comité que se reúne también del área de planificación estratégica con todas las partes de la organización que tengan que estar involucradas y ajusta los presupuestos con base en las nuevas cosas que pueda haber, tanto en ese Kanban del portafolio como en el entorno, ¿no? Entonces vemos, por supuesto, el contexto del negocio, vemos cómo están los presupuestos, vemos cuáles son las nuevas iniciativas y de aquí se generan nuevos presupuestos de los flujos de valor. Estos presupuestos no se hacen a lo loco, se hacen con unas reglas bien específicas. Hay 4 reglas, yo les voy a hablar de 2 bien particulares. Una es el regulador de presupuesto para inversiones por horizonte. En todos mis flujos de valor, yo voy a tener cosas que están en diferentes horizontes. Hay un flujo de valor que puede estar en el horizonte 1, en donde tengo que invertir, pero ya estoy extrayendo flujo de caja de ahí. Hay un horizonte 2 donde puedo tener un flujo de caja que son cosas que están emergiendo, son ideas donde todavía estoy metiendo dinero, pero no estoy obteniendo beneficio. Y hay un horizonte 3 donde son cosas muy básicas que estoy evaluando. Y es un flujo de valor también importante. Yo, como organización, yo debo establecer cómo yo voy a repartir mi presupuesto. Mi presupuesto es uno solo. La cantidad a repartir es una sola. ¿A qué flujos de caja, a qué flujos de valor se las asigno? Se las asigno tal vez un 60% en el horizonte 1, un 30% en el horizonte 2, un 10% en el horizonte 3. Aquí lo que es importante es reconocer que yo no puedo dejar de invertir en el horizonte 3, porque el horizonte 3 eventualmente va a alimentar al 2 y eventualmente el 2 va a alimentar al 1, que es el que al final me genera el flujo de caja. La otra regla, que es el regulador de presupuesto para asignación de capacidad, es, bueno, ¿en qué trabajo? ¿Trabajo en épicas o trabajo en habilitadores? Tengo que obligatoriamente hacerme trabajar en habilitadores. No puedo olvidarme de los habilitadores, porque si yo hago solamente épicas, eventualmente las épicas no van a funcionar porque necesito las telecomunicaciones, los servidores, necesito toda la pista de trabajo, ¿verdad? Las fábricas o lo que sea de infraestructura. Entonces tengo que repartir el presupuesto adecuadamente. De nuevo, puede ser una regla. Yo puedo decir, bueno, el 60% del presupuesto va a épicas y el 40% va a habilitadores, o algo así por el estilo, ¿no? El caso es que es importante canalizar esto y asignar el presupuesto en términos de flujos de valor. Ya para cerrar, la planificación estratégica en agilidad, básicamente resumo las 3 ideas. La planificación estratégica moderna tiene su foco en ciclos de aprendizaje acelerado. Es iterativa, es incremental y estamos hablando de cadencias trimestrales. Un negocio ágil aplica principios Lean Agile con una estructura organizativa dual de redes y jerarquías, ¿no? Entonces, la base de principios es fundamental para que esto funcione. Trabajamos con temas estratégicos, trabajamos con flujos de valor y trabajamos con épicas y habilitadores. Y por último, las organizaciones ágiles financian y gestionan su portafolio de productos y servicios a través del Kanban. Tenemos que hacer hipótesis, tenemos que hacer análisis y tenemos que hacer prototipos.
Y esa es la manera como nosotros logramos una planificación estratégica. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pasamos a la parte de preguntas. Cualquier duda que tengan, pues será un placer contestarles. Muchísimas gracias, Pedro, por esta excelente presentación. Ya acá hay algunas preguntas en el chat. Voy a irte las leyendo para irlas respondiendo. Marla Corniel nos pregunta, al decir líneas de acción, ¿te refieres a estrategias? Sí, pueden ser objetivos estratégicos. Básicamente las líneas de acción son esos proyectos que yo defino que tengo que hacer, es el cómo. Perfecto, Pedro. No sé si eso responde la pregunta. Luis González nos pregunta por acá, Pedro, ¿qué opinas de la usabilidad de los recursos en países con alta rotación de personal, donde colocan a más de un rol en una misma... Ya, dame un momento, que cuando cerraste la pantalla perdí el mensaje. Ah, perdón. No te preocupes. Ajá, aquí estoy de nuevo. Ajá, ¿qué opinas de la usabilidad de los recursos en países con alta rotación de personal donde colocan a más de un rol en una misma persona? Venezuela es uno Sí, de esos eso es. casos y cómo evitar que siga sucediendo. Sí, definitivamente es un problema. Las personas no pueden tener roles compartidos, es muy difícil. Sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, que les encanta, bueno, uno es, hay algunos que se permiten, uno puede ser Scrum Master y otra cosa, pero realmente no es lo ideal. Y aquí lo que yo siempre digo es que no debemos pichirrear con gente, con los cerebros, que son los que mueven todo. A veces las empresas pichirrean el recurso humano cuando realmente están invirtiendo 100 veces más en una infraestructura o en otras cosas, ¿no? Y cuando tú inviertes tanto dinero en esas otras cosas, tú quieres que existan los profesionales necesarios para que la cosa salga bien, no arriesgar a perder eso. Entonces, yo sí creo que es importante, y sobre todo si vamos a la parte de los principios SAFe, es importante respetar a ese trabajador del conocimiento, ¿verdad? Y realmente aprovecharlo por lo que queremos, por su cerebro, y no ponerlo a pasar trabajo. Ajá, Pedro. Fíjate, Humberto Fossi nos pregunta por acá. ¿Podrías ampliar o aterrizar un poco el concepto de flujo de valor versus presupuesto? Ok, el flujo de valor es una idea, un producto, un servicio o varios productos o servicios que están de alguna forma unidos y que tú sabes que te van a generar un valor. Un valor por la venta de esos productos, de esos servicios, por lo que sea que haga la empresa, ¿no? Realmente no importa el detalle de qué es lo que hace, sino es un flujo de valor importante. Una empresa puede tener varios flujos de valor. Si es una empresa muy grande, puede tener muchos. Si es una empresa pequeña, podemos tener un solo flujo de valor. ¿Ok? Eso dependerá de qué tan grande es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se compara esto con el presupuesto? Bueno, cuando yo tengo un presupuesto para mis proyectos de planificación estratégica, yo tengo un monto que yo sé que yo puedo dedicar a esto, yo puedo invertir en esto. Tradicionalmente lo hacía en proyectos, ahora lo voy a hacer en flujos de valor. Si soy una empresa muy grande, tengo varios flujos de valor, yo ese presupuesto se lo asigno a los flujos de valor y esos flujos de valor tienen varios épicas o habilitadores. Pero lo importante ahí es que yo tengo que tener la flexibilidad de a mitad de camino decir, esta épica no va para el baile, yo voy a cerrar esta épica y me voy a ir por esta otra. ¿Ok? Cuando una empresa, la contabilidad está asociada de los presupuestos a un proyecto específico,
Cambiar eso es difícil, se lleva tiempo, no es fácil. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, este presupuesto me lo voy a agarrar de aquí porque ya no me interesa ese proyecto y lo voy a llevar a este otro. Eso se complica mucho. Cuando yo tengo un presupuesto asignado a un flujo de valor, yo tengo la flexibilidad de jugar con eso. Y eso es lo que queremos en este tema para que realmente la empresa pueda llegar a ser ágil, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Eivor nos comenta por acá, Pedro, si podrías refrescarnos las palabras que forman el acrónimo WSJF. Eso lo tenía anotado por acá. Ese es weighted, ¿cuál era que era? La S se me olvidó. Weighted short job first. Básicamente esto lo que significa es que yo tengo varias épicas, ¿ok? Y esas épicas van a tener un costo y un tiempo asociado, ¿ok? Y yo saco una relación de ese costo y ese tiempo asociado y hago las que son más fáciles, ¿ok? Las que el costo es menor o el costo-tiempo, digamos, la relación costo-tiempo es menor. Las hago primero porque esas son las que me van a agregar valor más rápido. Entonces, cuando yo construyo la cola, yo voy priorizando de esa manera con ese indicador. Y eso me garantiza que el valor se va a acelerar, ¿no? Si yo lo hago al revés, entonces tal vez empiezo por una que es muy complicada, que es muy larga, entonces el valor se va a demorar mucho. Vale, Pedro, gracias. Acá Eliazar Parra nos comenta, excelente presentación, Pedro, y quería aprovechar para Gracias. preguntarte cuáles son las diferencias y usos fundamentales entre Lean Startup y Design Thinking. Las diferencias, ¿me preguntas? Entre Lean Startup y Design Thinking. Ok. Bueno, como yo lo entiendo, Design Thinking está muy enfocado en el diseño de productos o servicios de una manera bien sistemática y abierta, en la que yo primero genero muchas opciones, ¿verdad? Y es algo que el marco ágil de SAFe también coloca como una herramienta fundamental, el design thinking. Yo abro las opciones que tengo, y era algo de lo que hablábamos en los principios. Yo tengo que abrir las opciones, tengo muchas opciones, y de ahí yo voy decantando. Entonces, abro muchas opciones, genero muchas opciones, y después cierro, ¿ok? Y hago varios ciclos de estos en el design thinking. En la parte de startup, ¿ok? Probablemente va muy de la mano porque tú en una startup estás diseñando un producto o un servicio también, y lo que es la empresa, en una startup todavía no es una empresa, es una organización que está alrededor de un producto o un servicio o un conjunto de productos y servicios, y no actúa todavía como empresa formal. Entonces, puede utilizar las herramientas de Design Thinking como una de las cosas que utiliza para diseño. Sin embargo, yo creo que en las startups es más importante el foco en, en realmente adquirir la capacidad de hacer prototipos y desarrollar la capacidad para cambiar dirección cuando haya necesidad de cambiar dirección. Que es lo que nos enseña la metodología de startup, ¿no? Tú haces un prototipo, el prototipo funciona, vas hacia adelante. Cuando te chocas con una pared, entonces no te puedes quedar pegado en la pared, tienes que pivotar, tienes que cambiar de dirección e irte en otro sentido donde realmente las cosas vayan funcionando. Y de esa forma vas encontrando tu camino. Gracias, Pedro. Fíjate, por acá voy a tomar dos preguntas. Eivor nos pregunta por acá que si podrías darnos un ejemplo concreto de flujo de valor, y Luis nos pregunta qué hace específicamente un habilitador. Ok.
Bueno, el ejemplo específico de flujo de valor. Bueno, yo ahorita estoy en una startup, ¿ok? Algo bastante sencillo, no es nada tecnológico, ¿ok? De productos de limpieza. Y tenemos dos flujos de valor que hemos definido. Un flujo de valor es los productos de limpieza. Realmente tenemos tres. Un flujo de valor son los productos de limpieza. Ahí entra una cantidad de productos de limpieza, cosas que podemos hacer con los productos de limpieza. Podemos hacer centros de llenado, podemos hacer venta a supermercados, podemos hacer ventas institucionales. Todo eso entra dentro de lo que es el flujo de valor de los productos de limpieza. Algo similar puede ocurrir con el flujo de valor de cuidado personal. Son productos primos porque se hacen con las mismas materias primas, pero obviamente tienen un mercado diferente, tienen una forma de hacerse distinta, son más cuidadosos los de cuidado personal que los de limpieza, otro flujo de valor. Un tercer flujo de valor que estamos manejando es el de fragancias, pero ya esa es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, pero sin embargo, tanto los productos de limpieza como los productos de cuidado personal utilizan fragancias. Pero las fragancias es todo otro tema y es un tema tal vez hasta más no de consumo masivo, sino de venta a otras industrias. Entonces eso es un tercer flujo de valor muy diferente. Los tres son primos, ¿ok? Van dentro de una misma línea en la empresa, pero son tres cosas bien, bien distintas. Gracias, pero y la otra pregunta Eso que te comentaba allí es ¿qué hace exactamente un habilitador? Ok, el habilitador, a diferencia de la épica, es lo que habilita a la organización a poder ejecutar la épica. Si yo volviendo al tema de los productos de limpieza, si yo quiero hacer productos de limpieza, yo necesito una planta. La planta, ¿cómo es la planta? Al final al cliente no le importa. Al cliente lo que le importa es que el producto de limpieza limpie, ¿no? Que venga bien. La planta no le interesa, pero yo tengo que hacer una planta para que ese producto de limpieza funcione. Entonces, la épica puede ser la formulación química del producto de limpieza, el diseño del envase del producto de limpieza, pero necesito una planta, entonces la planta es un habilitador. Vale. Ingrid Betancourt nos pregunta por acá, Pedro, ¿cómo es un sprint de planificación estratégica? Ok, ahí tenemos que entrar, es muchísimo más amplio, obviamente, es muy difícil en una hora explicar todos los detalles, pero el sprint de planificación estratégica, como lo plantea SAFE, ocurre cada 12 semanas y son 2 semanas que se dedican a eso. O sea, el sprint de 2 semanas, okay, es uno de los 6 que hay en 12 semanas, se dedica a la planificación estratégica y se dedica a la integración de todos los grupos. Ahí vemos, era la foto que yo les mostraba con toda la gente reunida. Esa es una sesión que dura 2 días normalmente, pero esa sesión requiere de preparación de trabajo antes y después y posterior a ella. Entonces se hace en un sprint de 2 semanas, ¿okay? Que es el último sprint de los 6 que yo tengo en 12 semanas. Entonces, en ese sprint se trabaja qué es lo que yo voy a hacer en las siguientes 12 semanas, qué es lo que ya hice, se trabaja en la integración de lo que yo hice, todos los equipos de trabajo tienen que integrarse lo que hayan hecho para que haya un producto, un entregable de parte de todos los equipos que funcione, ¿no? Y básicamente se trata de eso. Entonces, la cadencia de los sprints en un marco de trabajo escalable de agilidad es 2 semanas, es lo típico. Se hacen 6 sprints seguidos y uno de esos 6 sprints es un sprint de planificación. Perfecto, pero voy a tomar un par más de preguntas por acá. Ajá, fíjate, acá nos preguntan, ¿quién debería facilitar la sincronización transversal? ¿El dueño de negocio, los dueños de las épicas, los gestores de producto o los arquitectos de la organización? En Repite otras otra vez. palabras, ya te comento de nuevo.
¿Quién debería facilitar la sincronización transversal? ¿El dueño del negocio, los dueños de las épicas, los gestores de productos o los arquitectos de la organización? En otras palabras, ¿quién debería hacer la orquestación entre épicas y o productos? Sí, en, en SAFe están establecidos unos roles similares a los de Scrum de alto nivel. Entonces, hay un Scrum Master en un equipo Scrum y hay un Scrum Master de Scrum Masters, ¿ok? Que es como que el que se encarga de gestionar todo esto a nivel del escalamiento, ¿no? Entonces, hay un dueño de producto también que hace esa misma labor. No es el mismo dueño de producto que está en el equipo Scrum, es otro que está más arriba, que como que coordina pues a todos los dueños del producto. Y así sucesivamente, ¿no? Y por supuesto, el dueño del negocio es vital y fundamental que esté cada 12 semanas presente en esas sesiones de planificación, en ese sprint de planificación. Y acá la última preguntita que tenemos, Pedro, ¿cómo aplicar ese método de planificación ágil en productos que tardan más de 3 meses en su construcción o fabricación y se depende de terceros que están fuera del país? Sí, bueno, cuando tú trabajas Scrum, todas las cosas que tú haces las llevas al sprint, a que se puedan hacer en el tamaño de sprint que tú definiste. Y todos puede hacerse así. O sea, cuando tú tienes varias historias de usuario, estás trabajándolas en un equipo de trabajo Scrum. Si hay una historia de usuario que es muy larga y que tú sabes que va a demorarse más de el sprint que tienes establecido de 2 o 3 semanas, lo que haces es que tú picas esa historia de trabajo y la divides en 2 historias de trabajo o 3 o las que sea necesario. Lo mismo haces, exactamente lo mismo haces con las épicas y los habilitadores. Entonces tú tienes que hacer una épica que se puede hacer en las 12 semanas, en los 6 sprints que te estás estableciendo. Si la épica es muy grande, la divides, ¿no? Y eso es perfectamente factible. Cuando trabajas con gente que está en otros países, bueno, obviamente es la complejidad de la comunicación a distancia, pero el trabajo debería ser exactamente el mismo. Tú debes diseñar las cosas en los periodos en los que estás trabajando. De hecho, yo creo que uno de los grandes logros del Scrum y de la guía Scrum en general es que nos eliminan la dificultad de las estimaciones que teníamos en los proyectos en cascada. Que yo creo que era parte del coco de cualquier proyecto de estos grandes que uno planificaba 2 años de proyecto desde el día 1 y ya uno tenía que saber cuál era el tamaño del tiempo que se iba a demorar y el costo que iba a tener cualquier actividad de estas a lo largo del tiempo. La gran maravilla de esto es que Scrum te elimina eso y te acostumbra a trabajar en periodos. Si tú estableciste un periodo, un sprint de 2 semanas, y tú haces 6 sprints de 2 semanas seguidas, tú sabes exactamente qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Porque habrá algunas veces en que dijiste que ibas a hacer algo y no pudiste hacerlo, te das cuenta que no pudiste, y habrá otras veces en donde te diste cuenta que agarraste muy poco para hacer y quedaste con holgura. Entonces, con 6 veces que tú hagas eso, ya tú sabes qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer con ese equipo de trabajo. Entonces, todo se facilita y puedes picar las historias de usuario o las épicas en el caso del escalamiento para que tengan el tamaño adecuado al horizonte de tiempo que te planteas. Obviamente te puedes equivocar y no hay ningún problema. Si la épica no la lograste en 12 semanas, pues la tendrás que pasar al siguiente ciclo y incluirás algunas otras cosas, pero vas generando el conocimiento y el aprendizaje necesario para ir afinando el camino. Perfecto, pero bueno, acá yo me hago eco del resto de los comentarios que quedan ahí en el chat, felicitándote por la excelente presentación, agradeciéndote por compartir
toda tu experiencia y tus aprendizajes con los quienes asistimos contándome a mí que me quedé acá como asistente también, a quienes estuvimos aquí como asistentes en este webinar. Muchísimas gracias. Excelente, Pedro. Muchísimas gracias realmente por compartir. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenas noches. Me encantó esta nutrida asistencia al webinar y bueno, estamos a la orden para cualquier cosa. Este tema, o como les dije, una hora y media es poco para desarrollarlo, evidentemente. A finales de mes vamos a tener un taller donde vamos a explicar un poco más en detalle estas cosas. Cualquiera que se quiera anotar, pues bienvenido también. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron acá como asistentes a este webinar organizado por PITS Soluciones en colaboración con el PMI Capítulo Venezuela y el PMI Capítulo México. Muchísimas gracias y bueno, on tune ahí para seguir conectado con estos tipos de eventos que van a seguir ocurriendo en lo que es nuestra comunidad de gestión de proyectos. Muchísimas gracias, que tengan todos unas muy buenas noches. Gracias a todos. Feliz noche. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por tomarte el tiempo. No, vale, sabes que yo estoy a la orden siempre. Pedro, muchísimas gracias. De verdad que magistral, senda masterclass. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Muchas gracias. Muy amable. En el chat preguntan algunos datos para el taller, Doraxi. Pues se le puede mandar información detallada. Saludos, Pedro. Excelente presentación. Greisa, muchas gracias. Chao, Me feliz noche. alegra verte por aquí. Buenas noches. Sí, me lo disfruté, me encantó. Excelente. Chao. Chao, chao. Ok. Glenn todavía está por ahí. Glenn, ¿cómo estás? Bueno, listo. Listo. Sí, voy a detener la grabación para ver cómo Ok. yo aquí soy